Y hemos llegado a nuestro consultorio jurídico y hoy vamos a hablar de un tema que realmente da un poco de escalofríos y es tanto por la persona que vive muchos años en un lugar y que no era de este, pero pues la ley le da la posibilidad de tenerlo como propio, pero también del lado de la persona que dio ese lugar para que vivieran y resulta que ya no puede ser de él porque la ley también le permite que sea del otro. Realmente vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo vamos a poder identificar y pues obviamente que esto pues genere en nuestros televidentes también una forma de pensar y de razonar frente a lo que está ocurriendo con sus predios. Y por eso tenemos hoy un abogado experto en el tema, Lucas Grande, bienvenido a nuestro cafecito de la mañana, qué bueno tenerte. Bueno, muchísimas gracias. En nombre propio y también de la firma Grande Flores Abogados Asociados, pues les agradezco la oportunidad que nos permiten pues, estar aquí en este lugar. Bueno, Lucas, hablemos precisamente de qué es esto del término de posesión, como para empezar a ponernos en contexto de lo que es el tema. Bueno, la posesión es una situación jurídica, por medio de la cual una persona tiene la apariencia de creer ser dueño sobre un determinado bien. Entonces, para la posesión como tal, se requiere que la persona tenga ánimo de señorío y dominio sobre un determinado bien, sea mueble o sea inmueble. En el caso del derecho colombiano hay que tener en cuenta que pues, la posesión, incluso en ciertas circunstancias, puede constituir un derecho fundamental, pero para efectos como tal de un debate frente a propiedad y como tal, ese es una situación jurídica que merece una protección especial. Y esa protección especial es la que vamos a ver a continuación con ustedes. Listo, pero hablemos como para terminar como la parte, digamos que va muy textual, de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Qué es esto del término de pertenencia? Bueno, pertenencia es un proceso como tal, por medio del cual un poseedor pretende ante un juez de la República ganar el derecho de dominio sobre un bien. Para ganar el dominio sobre ese bien se requiere de dos cosas. Pues primero que todo que la persona haya ejercido un ánimo, como ya lo había indicado, ánimo de ejercer dominio y señorío sobre ese bien. Adicional a ello, se requiere de un término que la ley establece y que puede variar dependiendo de la clase de inmueble y dependiendo de si existe o no un justo título. Entonces, en primer lugar, se dice, hay una situación de cuando uno realiza un contrato de compraventa, entonces, y resulta que quien me compró no es el verdadero propietario, entonces en esas situaciones el poseedor tiene un término de 5 años para ganar el dominio o de 3 años dependiendo de si es un bien inmueble o si es de un bien mueble en uno u otro caso. Si se carece como tal de ese justo título, la ley establece en el Código Civil muy claramente que es un término de 10 años. Ahora, cuando se trata de bienes afectos, por ejemplo, a vivienda de interés social, entonces los términos son mucho más cortos. En unos casos son de 3 años y en otros casos son de 5 años cuando se cuenta con el justo título. 3 años que es la prescripción ordinaria y 5 años que es la prescripción extraordinaria. Bueno, ahí me imagino también es porque se supone que es de interés social, pues se supone que la persona que lo compró o que hizo pues todo el proceso realmente lo necesitaba, iba a vivir en ese lugar y no pues que lo iba a dar o en arriendo o el lugar para que otra persona viviera, ¿no? Sí, me imagino que por ese lado podría ser. Básicamente sí. Tenemos un ejemplo, un caso, digámoslo, que podría darse precisamente para eso. Así que vamos a ver el caso de Javier, que tenemos aquí en nuestra pantalla digital. Y ahí pues también vamos a vernos y vamos a ponerle como de los dos lados. Yo sé que tú vas a ser del lado de la persona que va a reclamar esa posesión como suya, ¿verdad? O ese predio como suyo, y yo voy a estar del lado de, pues que es mío y no lo quiero dar en posesión de otro, sino que realmente lo que quiero es, pues hombre, demostrar que yo actúe de buena fe, que actúe de chévere, como de, oye, es que lo necesitaba, soy muy buena gente, pero que igual es la herencia de mi familia, de mis hijos, y que se los quiero dar a ellos, y no pues que se lo vaya a tomar otra persona. Así que vamos a leer entonces el caso de Javier, que dice:
de Miguel, perdón. Miguel lleva viviendo 10 años en una casa, pero en las escrituras aparece otra persona como la dueña. Entonces la dueña es Damaris. Sin embargo, durante todo este tiempo ha actuado como si él fuera el dueño. Ha sembrado naranjas, paga los servicios públicos, impuestos y el mantenimiento de los cultivos y ganado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Miguel pues quiere reclamar ese predio como si fuera de él, porque ya lleva 10 años y porque ha hecho todo lo que se supone debe hacer en esa casa, que no es de él, pero que lo ha hecho porque quiere y ahora dice, es mi casa, es mi predio, es mi lote, es mi ganado, son mis naranjas, es mío. Ok, bueno, empezando, hay que hacer la primera aclaración. Es que dice, el caso dice, Miguel lleva ejerciendo ánimo de señor y dueño sobre un determinado inmueble que tiene vacas, ganado, cultivos por más de 10 años. Y él cuenta con una escritura pública. La escritura es de otra persona. La escritura es de otra persona. Sí, la escritura, él está en esa casa, pero la escritura está en nombre de Damaris. La escritura está en nombre de Damaris. Bueno, entonces, en ese caso, la persona, ¿qué es lo que tendría que alegar? Tiene que alegar justamente que él estuvo ejerciendo pública, quieta y pacíficamente esa posesión en perspectiva de que un juez de la República se la declare en el marco de un proceso judicial. Ese proceso judicial está contemplado en el Código General del Proceso, un proceso declarativo de pertenencia por medio del cual se pretende justa y específicamente eso. ¿Cuáles son los requisitos entonces para ese procedimiento? Uno, pues los presupuestos es que la persona básicamente esté en capacidad de alegar esa posesión, en el sentido de que se hayan cumplido los términos de los 10 años, de que sea la persona que quieta y pública y pacíficamente ha ejercido esos actos. Y en segundo lugar, el segundo presupuesto se demanda al propietario. ¿Sí? Yo no puedo demandar a quien no es propietario de un determinado inmueble. Los requisitos que establece adicionalmente la ley son los siguientes. Primero, el bien no puede ser un bien que esté fuera del comercio jurídico en el sentido de que tenga la calidad de bienes de uso público o bienes fiscales. Por ejemplo, bienes de uso público vendrían siendo las aceras, la infraestructura mobiliaria, ¿sí? Bienes fiscales vienen siendo, por ejemplo, te voy a traer a colación el Palacio de la Gobernación o las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. Esos edificios son del Estado, pueden ser enajenados por ellos, sí, pero requieren como tal una autorización especial. No obstante eso, la ley es clara que en uno u otro caso esos bienes son imprescriptibles, están por fuera del comercio jurídico. ¿Listo? La acción se puede ejercer contra una persona o contra varias personas, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, de una comunidad. Entonces, en esas situaciones tiene que conformarse lo que se conoce como el litisconsorcio necesario. Y ese litisconsorcio necesario supone que esas personas, todos ellos, concurren al proceso para que se defiendan. Porque ellos, o sea, lo que yo decía, lo que yo esté pretendiendo puede también afectarlos a ellos. Vamos a recibir una llamada de Luz que está lista aquí en nuestra línea telefónica. Luz, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Aló? Hola, Luz. Sí, de Piedecuesta. Bueno, cuéntanos cuál es tu caso. Lo que pasa es que yo tengo un predio, una finca grande. Resulta que ahí estuvo un tiempo un señor, pero poquito tiempo. Yo soy la que pago impuestos, yo soy la que pago todo. Resulta que él metió una pertenencia. Ya salió, eso fue hace como 2 años, y ya salió en primera instancia a favor mío. En segunda instancia también ya salió a favor mío. Entonces lo que dice él es que él había sembrado y había hecho cosas que le valían no sé cuánto, que él no se iba así. Entonces ya con esas dos, primera y segunda instancia a favor mío, ¿ahora qué tengo que hacer si él no se va? Bueno, la situación, si mal no entiendo, la señora es la... Es la propietaria. Propietaria. Y él le dio pues la posibilidad a una persona que estuviera en su predio, que es una finca, ¿verdad? Él pues alega que tenía algunas siembras o algunas cosas dentro de esto que es de ellos, que es de él, y puso pues una denuncia, una demanda, todavía no me queda claro, una demanda, en la primera instancia falló a favor de la dueña, en la segunda instancia volvió a fallar
a favor de la dueña, pero el señor no se quiere ir. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿Cómo lo saca? Bueno, aquí en esa situación ya dijimos en un principio, ya dejamos aquí claro que hay una posibilidad que el derecho reconoce a favor del propietario, que a favor del poseedor, que es el proceso declarativo de pertenencia. Ahora vamos a colocarnos la parte que más te gusta, que es defender al propietario. ¿Listo? Ese es lo más bonito. Y que es puntualmente la situación de la oyente, de la televidente. Ella tiene que iniciar un proceso reivindicatorio. Ese proceso reivindicatorio consiste en la reclamación que hace el propietario contra cualquier persona, ¿sí? Diciendo, este inmueble es mío y yo necesito que la persona que se encuentra ahí ocupándolo de manera ilegal o de manera ilícita, si se puede decir, se vaya de ahí. Eso es lo que tiene que hacer. Es un procedimiento que implica acudir a la jurisdicción ordinaria. Entonces, dependiendo de la cuantía, pues entonces, de la cuantía determinada por el valor catastral del inmueble, entonces corresponderá a jueces municipales o a jueces de circuito. Okay. En cualquier caso, lo que tiene que hacer en la televidente es probar como tal lo siguiente: el título que ella tiene para poder decir esa propiedad es mía. Segundo, probar en qué medida ese inmueble se encuentra determinado. Es decir, yo no puedo llegar y reivindicar cuotas indeterminadas o bienes indeterminados. Todo tiene que ser plenamente determinado. Pero si ya tiene dos instancias donde le dicen a ella, listo, ya eso es tuyo. Una cosa es el proceso de pertenencia. ¿Listo? Okay. El proceso de pertenencia tiene una finalidad muy específica y es hacer que una persona determinada sea propietaria de un bien que no es en principio de él, pero que públicamente se ha comportado como si fuera propietario. En este caso, el caso de la acción reivindicatoria, tiene que ejercerse esa acción para decir, esto es mío, por favor, saquen a esa persona. Okay. Es una acción o sea, real. Digamos que ya pasó esa primera parte que era, ya le pertenece, es suyo, se quedó ratificado que esa propiedad es suya. Listo. Sí. Ahora hay que irnos a otro lugar, a otra instancia, para hablar precisamente de cómo puedo hacer el desalojo de esta persona que no se quiere ir, y ahí debe mirar, bueno, mi predio está evaluado por 200 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Y ahí de eso define por qué lado o en qué rama o bueno, digamos que qué juez es el que se puede estar realmente encargado de ese caso, ¿cierto? Sí. Entonces la persona lo que va a tener que acreditar, ya le indicamos, es que es propietaria, que ha ejercido que cuenta con un título y además de ello que se trata de un bien determinado. Okay. Cuando se realice como tal, se presente la demanda, obviamente el señor juez va a descorrer traslado a la contraparte diciendo, no señor juez, por favor, deniegue las pretensiones de mi contraparte por X o Y razón. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí en el caso concreto ya hay un antecedente de una primera y segunda instancia que dice, maestro, usted no es propietario de... ¿Sí? Entonces, ya en ese sentido, la persona, la televidente tiene, digámoslo, más que ganado el segundo proceso en el sentido que ya se interrumpió como tal una prescripción adquisitiva del dominio y que por demás los jueces de la República le negaron. ¿Sí? Y cuando se vaya debatiendo todo el trámite de las pruebas, entonces el juez de la República va a proferir una sentencia que diga, no, efectivamente, este inmueble es de la señora, este señor no es poseedor, y si hubo una posesión, esa posesión se encuentra interrumpida, lo que fueron los jueces en otra instancia declararon que pues no es poseedor, por lo tanto, restituya esa propiedad. Le da una fecha, palabras más, palabras menos. Tiene que ir nuevamente con un abogado que le pueda hacer todo el proceso, porque obviamente es mucho más fácil cuando hay un abogado ahí de por medio que te pueda hacer el proceso, y pues de acuerdo a todos estos estos requisitos que tenga que recoger, pues le darán la fecha para ese desalojo, y si tiene que pagar o no tiene que pagar por lo que él dice que es de él ahí, que puso, pues lo tendrá que hacer, o que mire cuándo se lo lleva. Exacto. Lo que hay que también tener muy en cuenta, y no es que conozca muy bien la situación, pero que puede ser algo, no sé, hasta cierto punto previsible, es lo siguiente. Si al señor no le declararon como tal la posesión, no le declararon la pertenencia a favor de,
ello podría obedecer a lo siguiente, a que puede ser una situación donde yo inicialmente era un arrendatario, es decir, un contrato de arrendamiento, y en el marco de ese contrato de arrendamiento yo pues hubo un instante en que dejé de comportarme como arrendatario reconociendo dominio ajeno, que es algo que se conoce en derecho como la mera tenencia, ¿sí? O el mero tenedor, ¿sí? Y entonces empecé a comportarme pública, quieta y pacíficamente como si fuera propietario de ese inmueble sin serlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre en esas circunstancias? Tanto el Código Civil como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dicen: ustedes tienen una carga probatoria muchísimo mayor que cualquier otro propietario, porque ustedes tienen que acreditar en qué momento, ¿sí?, usted dejó de comportarse de esa manera. Y incluso tiene que ir a acreditar instancias internas de carácter volitivo, porque o sea, no se hace entendible cómo en el marco de un contrato, ¿sí?, vaya a variar una situación, vaya a mutar una situación de posesión. Lo que lo hace mucho más difícil a la hora de poder reclamar esa posesión. Ya vamos a ir a ahondar un poco más en ese tema, pero tenemos televidente en línea. Muy buenos días. Esperanza, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, viendo este maravilloso programa que tienen siempre ustedes. Los felicito. Nos encanta que les guste y que estén ahí atentos a todo lo que pasa en nuestro café de la mañana. Pero Esperanza, ¿cuál es tu inquietud frente al tema del día? Bueno, resulta que yo tengo dos inquietudes bastante difíciles. Mi papá falleció el año pasado, somos 6 hermanos, pero pues mi hermano, mi papá tiene un bien de lo que nos dejó. Hay uno grande que está en posesión uno de mis hermanos. Resulta que ahí era la oficina de mi papá, pero él ya nos demandó diciendo que él exige la tenencia y ese es el inmueble más grande que papá nos dejó. Resulta que eso era una sociedad que el abuelo le había dejado a los hijos. Entonces resulta que el otro hermano de mi papá no le hizo sino hasta hace como unos 6, 7 años el traspaso de compraventa de ese bien inmueble. Él alega que esa es la posesión de él, que él tenía más de 20 años, que se lo dejen. Ese es el inmueble más grande que papá nos dejó. Entonces no podemos dejárselo porque los otros son, mejor dicho, lo otro entre todos vale lo que vale ese. Entonces nosotros no podemos, él quiere quitárnoslos y somos prácticamente las mujeres las que estamos quedándonos por fuera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en esos casos volvemos a lo mismo. Hay que iniciar la acción reivindicatoria. Y vamos a ahondar un poquitico más. La acción reivindicatoria es una acción consustancial que tiene el propietario por ser propietario. Va contra todo el mundo. Es algo que en materia jurídica se conoce que surte efectos erga omnes, en el sentido que va contra todos, ¿sí? Incluso contra el hermano en este caso. Ya las circunstancias propias del caso es la que permitirán indicar en qué medida esa posesión, ¿sí?, esa posesión que alega el hermano de Esperanza, ¿sí?, se encontrará interrumpida o qué actos ellos han ejercido como tal. Entiendo que, no sé si entendí mal, que si era el hermano del papá. Es decir, que el hermano del papá le dio la parte que el papá le compró esa parte y hace como 6, 7 años, que fue lo que entendí, y que luego de él fallecer, pues está pidiendo que venga, o sea, no, es que yo tenía 20 años ahí con ese lugar, eso me pertenece a mí. Si en ese caso el papá de Esperanza ejerció como tal los comportamientos propios de un propietario en el sentido de que usa de la cosa, disfruta de la cosa y dispone de la cosa, en ese sentido no habría razón a que se preocuparan. Y si es del caso que se iniciara un proceso de pertenencia por esa proporción de propiedad, pues valga la redundancia, habría que iniciarse la correspondiente defensa en el marco de una pertenencia o, anticipándose, podrían iniciar la correspondiente acción reivindicatoria.
Ok, o sea que lo que hay que hacer, mi querida Esperanza, es desde ya buscar un buen abogado y pedirle que haga esa acción reivindicatoria para que tengan un paso adelante y no uno atrás frente a su tema. Vamos a responder algunos mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp que pues han tenido ciertas inquietudes frente a este tema que sin duda alguna veo que está afectando a muchos en Santander. Buenos días, una pregunta. Mis padres tienen una casa al lado de esta, hay un lote del municipio, zona verde. Llevan viviendo aproximadamente 55 años en esta casa. En este caso aplica para hacer esta reclamación. Gracias, se han sembrado árboles frutales y demás. Bueno, aquí es una situación de bienes baldíos y ya el tema es un poquitico más complicado. Además que dice que es del Estado. Exacto, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es del Estado, es del municipio, prescribe, operaría la figura de la prescripción, se reconocería la posesión como tal, en este caso no, por encontrarse en cabeza de Estado como persona jurídica. Entonces, lastimosamente, lo que allí ocurriría es de irse en una demanda de pertenencia. Detrás del juez de la República tendría que rechazarla o dictar sentencia anticipada, por medio de la cual se dice no vamos a acceder a las pretensiones. Ahora bien, eso no significa que en caso tal de que exista una situación de desalojos forzados, ellos no puedan alegar algo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido como la teoría de la confianza legítima, que es el principio por medio del cual si el Estado ha tolerado una situación ilegal o una situación ilícita en una determinada materia y a favor de los ciudadanos, y en ese sentido se ha generado una especie de buena fe, una expectativa de que lo que yo tengo a favor mío es algo que el mismo Estado consciente, por lo tanto, más adelante el Estado no puede llegar y arbitrariamente sacarlos. Eso aplica más como para asentamientos humanos, para invasiones, que de pronto pues lo permitieron, dejaron ahí que pasaran 20, 30 años y ya decir, venga, no, pero es que ya vámonos mucho más cerca, mucho más cerca. En el caso, por ejemplo, de los vendedores ambulantes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde la sentencia T472 de 1992 ha venido aplicando esa figura de manera específica para vendedores ambulantes. Hay un caso de la Corte donde dice que unos vendedores ambulantes entraron en un determinado centro de mercado, digamos la plaza de mercado aquí de Bucaramanga, y empezaron pública y pacíficamente a comportarse como si fueran dueños y propietarios de esas celdas, ¿sí? Que es como lo dice la sentencia. Ellos en principio dijeron, no, pues nosotros somos poseedores, ¿sí? Pues la Corte dijo, bueno, entrada ustedes no es que sean poseedores, ¿sí? Porque es que esos son bienes como tal del Estado. Pero ustedes tampoco pueden sacar a ese grupo de personas de manera arbitraria. Ustedes tienen que reubicarlos en un determinado contexto porque ustedes, Estado, toleraron que pasaran 20, 30 años con que esas personas ocuparan esos inmuebles y entonces ahora, aplicando en estricto derecho, ustedes vienen a sacarlos, pues uno diría, en principio sí, o sea, ellos están en ese legítimo derecho, pero dadas las circunstancias de permisión por parte del Estado, no es admisible. Tienen que, de cierta manera, responder por haber sido tan permisivos. Y en el caso, pues, de nuestra televidente, pues como es una zona verde y es una zona donde realmente lo que ustedes están haciendo es sembrar, pues yo creería que solamente disfruten del predio hasta que pues lo acaben, porque pues de cierta manera no están como tal poseyéndolo, sino que simplemente pues lo tienen como el patio de la casa. Exactamente. El jardín de la casa. Bueno, vámonos con otro mensaje de WhatsApp, otro caso de nuestros televidentes. Buen día, una pregunta. Mi esposo tenía 2 lotes y él debía una plata, pero él viajó para Venezuela. Él es desplazado y la señora le remató porque se debe hacer. Porfa, ¿qué se debe hacer? Y los lotes los remataron por 12 millones, los lotes valían o costaban 80 millones. ¿Qué debo hacer? Mi esposo solo le debía 3.500.000 pesos. Bueno, esa es una situación donde ya existe, ya es una mixtura entre un derecho real, como lo es el derecho de dominio, y por otro lado, una situación de una deuda, que es un derecho de carácter personal. Básicamente lo que la persona, si
ellos han continuado ejerciendo el dominio sobre ese inmueble, a pesar de que ya se haya rematado, ¿sí?, ese inmueble. Dependiendo de si se reúne el requisito del tiempo, ellos pueden iniciar la correspondiente acción de pertenencia. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Es decir, después de que le remataron estos 2 lotes al señor, ¿cuánto tiempo debe pasar para que ya se termine? Es decir, ¿hasta cuánto tengo para poder hacer esa acción? Bueno, para ejercer la acción de pertenencia se requieren de 10 años. 10 años que se cuentan, en el caso que plantea la televidente, que se cuentan a partir del momento del remate. A partir del momento del remate o a partir incluso del momento en que la persona dejó de entenderse del inmueble. Ok, es decir, si no han pasado 10 años, esta persona, es decir, el dueño de ese lote, el que le remataron, el que le quitaron de manera abrupta, ¿sí?, porque el señor se fue, pues antes de los 10 años tiene el tiempo para poder hacer esta demanda. Pues, claro. Okay. Antes de que pase el término de 10 años, en ese caso, ejercería la acción reivindicatoria. Ahora, también hay otra circunstancia, y es que si la persona propietaria se pellizca, perdonará lo coloquial de la expresión. No, nos gusta coloquial porque así es mucho más fácil para que nuestros televidentes entiendan. No, y bueno, eso me da un poquitico aliciente, pero bueno. Si la persona se pellizca, ¿sí?, en el término de un año, ¿sí?, de que, wow, aquí ingresaron a mi inmueble, ¿sí?, ingresaron como tal, entonces esa persona tiene el término de 1 año para ejercer una acción que el Código Civil contempla. Esa acción es la acción posesoria, ¿sí?, y esa es una acción que se ejerce por parte del propietario contra cualquier poseedor, pero el requisito es que debe darse en ese escenario, en ese tiempo, y además de eso que verse sobre un bien inmueble. Es importante siempre a la hora de, ya para finalizar y como una conclusión, si yo tengo un bien, compré un apartamento, compré una casa y la compré porque quiero invertir y quiero tener una platica a través de mi arriendo, lo mejor es hacerlo a través de inmobiliarias o a través de un contrato de arrendamiento que se pueda renovar año tras año para que no tenga problemas con posesión, o así yo tenga un contrato de arrendamiento, si ya pasaron 10 años con la misma persona, pues puedo tener inconvenientes a la hora de querer tener nuevamente mi predio. Pues Damaris, ahí lo más recomendable es la primera opción que tú comentas. Sí, pues la persona puede colocar en consignación o bajo administración el inmueble a una inmobiliaria, o puedes suscribir directamente los contratos de arrendamiento. La jurisprudencia lo que dice es lo siguiente: los contratos de arrendamiento por sí mismos no generan una situación de posesión, por sí mismos. Como lo había indicado, requiere como tal de que se pruebe en qué momento es que la persona dejó de comportarse como tal, reconociendo dominio ajeno, y pasó a ser poseedor. Y una de las cosas que dice la gente, pues no, pues yo no pago los cánones de arrendamiento por sí mismo, no significa nada. Antes es una situación de incumplimiento de un deber o de una obligación derivada de un contrato de arrendamiento. Okay. ¿Listo? Entonces, en esas circunstancias, el contrato por sí mismo no basta. ¿Listo? Tiene que existir una serie de circunstancias adicionales. Entonces, ahora, esos contratos de mera tenencia, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, pueden ser básicamente una de las maneras como se puede llegar y pues mantener esa diligencia y ese cuidado frente a esos inmuebles que son míos. ¿Sí? Yo puedo perfectamente entregar una determinada propiedad en comodato, ¿sí?, a otra persona. Okay. Y básicamente no se estaría generando una situación donde pasa el tiempo, ¿sí?, y por lo mismo y tanto se genera una situación de posesión que termine en un proceso de pertenencia. Muy bien. Pues abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por enseñarnos un poco sobre este tema que sin duda alguna pues ha afectado a muchos a nivel departamental y por supuesto a nivel nacional.